Bienvenidos a la otra historia, hoy aquí en Detrás de lo Aparente Televisión. Para nosotros un día importante. Estamos por tercer año consecutivo con todos ustedes aquí, en el Congreso Internacional de Omnilogía. Así pues, nuestro agradecimiento a la organización por darnos la oportunidad de contar con Detrás de lo Aparente por tercer año consecutivo. En esta ocasión lo hacemos con este programa especial de Detrás de lo Aparente Televisión CIO. Y desde aquí, desde la otra historia, este espacio de Detrás de lo Aparente, queremos compartir con los asistentes a este 14 Congreso Internacional de Omnilogía parte de un conocimiento oculto, que no es ocultismo, que nos pertenece como especie y que subyace tras la mentira y la ilusión de esta falsa realidad en la que existimos. Lo que les vamos a desvelar consideramos que es material suficiente como para que ustedes mismos respondan a gran parte de las preguntas que el Congreso plantea, tanto las que van en relación a Darwin como la creación de nuestro ADN. Y qué mejor manera que empezar abordando una de las preguntas importantes. ¿Nuestro ADN es ADN extraterrestre? Bien, respuestas controvertidas y de todo tipo de colores. Verán, nuestro ADN va ligado e implícito a nuestra creación y también a cada uno de nosotros. Considérenlo, el ADN, como nuestro código propio, un código que recoge, aparte de nuestra identidad como particularidad, recoge toda la información de nuestras diversas existencias como avatares de nuestro ser. Nuestro ser es ese lumen nature, la piedra filosofal, la parte eterna, la que nunca muere, ese elixir, el elixir de la vida, la eterna juventud, eso que llevamos todos dentro y que nos pertenece, y que nadie negará que nuestra especie se compone de dos nombres. Por un lado está el ser y por otro lado humano. La parte del ser se la acabo de explicar y la parte humana es la efímera, y como tal representamos en esta o en anteriores existencias nuestro enlace con el ser. Y a nuestro ser le reportamos tanto las alegrías como los llantos, como aprendizajes, como experiencias. Todo ello vivido por este vehículo, este Merkaba, que transita en el cosmos de la materia, existiendo como materia. Y en este caso, en la Tierra. En Detrás de lo Aparente definimos la Tierra como un espacio matricial 4×4, que quiere decir que está compuesto de 16 realidades posibles. De estas 16 realidades, siempre elegimos una que es nuestro presente actual y es del que tomamos conocimiento y conciencia. Pero no olviden que hay 15 paralelas. Bien, una vez explicado por qué nos llamamos ser humano, es momento de adentrarles en la otra historia. Otra historia a la que pocos conocen y para quienes ya es hora de que la conozcan y que salga a la luz. Verán, todo empezó hace eones, miles de millones de años, tras la gran proyección con que se inició todo lo creado, todo lo conocido como lo que desconocemos. El trabajo de crear lo consciente, lo inconsciente, todo lo que hay, se le encarga a una de las primeras especies más antiguas y evolucionadas del cosmos. Esta especie de la que le hablo son los llamados jardineros o formatierras, y fueron los encargados de crear este universo, nuestra galaxia y finalmente nuestro planeta. Nuestro planeta tenía el rol dentro de esta galaxia de ser un reservorio de especies traídas de los confines de la galaxia y de otros mundos. Quiero informarles que los formatierras, en la filosofía hinduista, se les conoce también como una especie con capacidad no solo de crear mundos, vida consciente e inconsciente también, sino tienen una jerarquía superior a la de un logos. Y ahí es nada. Pues bien, del mismo modo que la cosmogénesis nos dice que cada galaxia se compone de 12 planetas y de estos 12 planetas uno es el estandarte y emblema de esa galaxia, lo mismo sucede con ese planeta, que se elige una especie representativa, estandarte y autóctona creada con las circunstancias del mismo. Recuerden que lo que les digo es lo que dice también el Kybalión, que lo micro está contenido dentro de lo macro.
Así pues, la especie representativa de este planeta Tierra no fuimos nosotros. Sí, como lo oyen. No fuimos nosotros, puesto que originariamente los formatierras crearon una especie llamada troodón. Verán, el troodón pertenecía a la familia de los saurios. Su estructura era bípeda y, lo más importante, albergaba las posibilidades de tener ese privilegio que era la oportunidad de convertirse en avatar de la vida consciente del universo, siendo por consiguiente el vehículo del ser con el que quedaría enlazado en este espacio matricial 4x4 que le llamamos Tierra. La misión del troodón, como Merkaba, era ser los ojos, las manos, los pies, el transmisor de emociones, de vivencias. En definitiva, fíjense que un Merkaba, un contenedor, como puede ser nuestra carne y hueso, de lo que estamos constituidos, no somos más que depositarios biológicos de representar en el universo de la materia y como materia todo lo que experimentamos a nuestra parte eterna. Pues bien, los formatierras terminan su trabajo, crean el troodón y se van, y no vuelven hasta pasados millones de años más tarde, y lo hacen con objeto de observar la evolución de su creación, la evolución del troodón. Tratan de valorar si es merecedor, con la manipulación genética, de ser el agraciado de albergar la vida consciente en la Tierra, de ser la especie estandarte. Y lo fue. De esta manera, los formatierras inoculan y manipulan genéticamente al troodón que crearon. Le dotan de ese privilegio de ser, como les digo, vida consciente en la Tierra. Este troodón evolucionado pasa a llamarse ahora Manu. Así pues, el nuevo Manu conserva el origen bípedo y reptil, con una lingüística cuyos sonidos son diferentes al de nuestras palabras, tenían otro lenguaje comunicativo, más propio de los sonidos de los pájaros, sonidos más bien, llámenlo onomatopéyicos. Pues bien, su estar llegó incluso a desplazar a los grandes saurios que en esa era fueron la especie dominante aquí en la Tierra. Pues bien, ese troodón manipulado y mejorado y ya inoculado con capacidad de ser es el Manu. Los formatierras terminan este trabajo y se van, y la Tierra, millones de años más tarde, es visitada por otra especie avanzada de otra galaxia, en este caso de Alpha Draconis. Los de Alpha Draconis eran expertos genetistas y con su genética manipulan el Manu y le dotan, por ejemplo, de rasgos ya similares al de los mamíferos. Le dotan de glándulas mamarias, pero aún así el Manu seguiría conservando su esencia de reptil. Se van los de Alpha Draconis y pasan millones de años más hasta que el Manu, modificado ya por los de Alpha Draconis, sigue manteniendo intacto el privilegio de ser o de quedar dotado por los formatierras inicialmente de albergar vida consciente en la Tierra. Pasan millones de años y vienen los Anunnaki, otra especie más, y con ellos ahí en verdad empieza la otra historia del humano. Los Anunnaki ven posibilidades en ese Manu modificado de tener grandes posibilidades de mejorar sus cualidades y con ello sacar un rendimiento y partido mucho mayor si es manipulado con su genética. Y lo hacen, manipulan al Manu con su ADN Anunnaki. Y con ello nos encontramos, con esa manipulación de esa otra especie, con una segunda modificación del Manu y por consiguiente con una nueva especie que crean ellos mismos, ya la que le llaman Lulu. El motivo de crear el Lulu y de ver esas posibilidades fue con objeto de servirles. Así pues, el Lulu es creado con genes de distintas razas que luego más tarde llegarían. Razas extraterrestres, como por ejemplo la de Alpha Centauri A, una raza cuya genética era propicia para mejorar las cualidades de ese Lulu. Pues bien, con el tiempo existen ya en la Tierra, por un lado los Manus y por otra los Lulus, de manera que empiezan a parearse, y del cruce entre el Lulu y el Manu se crea la nueva especie, el Lumanu. ¿Pero qué le pasa al Lumanu? Tiene un problema, y es su sistema inmune. El problema inmune viene de que la sangre que tienen los procedentes de Alpha Centauri A es RH negativo, y
el factor sanguíneo del Manu es RH positivo y de no ser corregido, la nueva especie puede tener problemas de hemofilia en la gestación y con ello se puede poner en riesgo su especie. Así pues, deciden, por ejemplo, que los lulus sean creados por cultivo frente a un nacimiento por vía natural. Pues bien, pasa más tiempo y nuestro primogenitor, el Lumanu, ya ha sufrido 3 modificaciones genéticas. Añadido un problema no resuelto, que es el problema del sistema inmune. ¿Y cómo se corrige? Pues con la entrada en escena de otra raza más. Otra raza extraterrestre, en este caso, proceden de Orión. Y se les conoce como Elohim, o ellos. En verdad son un grupo de razas, y entre estas razas queremos resaltar una llamada los Arios de Sumi. Los Arios de Sumi cruzan la genética del humano y son los que tienen el remedio de corregir el problema inmune, y lo hacen con el factor equilibrante con el que corregirían el RH negativo, siendo el 0 RH negativo. Meten su propia genética. Así pues, los lulus descendientes de los Elohim son los conocidos como Nefilim, o los caídos del cielo, que en definitiva fueron los primeros faraones de Egipto. Esos faraones que fueron venerados como dioses por los hombres, según nos cuenta la historia. Bueno, pues esto sucede en una época que pudo ser perfectamente la de Lemuria, muy anterior a la de la Atlántida, muy anterior a Mesopotamia y finalmente a la del Egipto conocido, la más reciente, por supuesto. Como ven, lo que les terminamos de contar puede dar respuestas a las preguntas que marcan este congreso. Todo depende del grado de expansión conscientes de cada uno de ustedes. De este modo, pueden aceptar o rechazar esta información. Quizá todo sea cuestión de investigar, después de lo que les acabamos de transmitir, por todos ustedes de manera particular. Y esta información, en ese caso, puede que se convierta en conocimiento para ustedes. Y si lo llevan al acto, de ahí saldrán sus certezas. Pero fíjense una cosa, si evolucionar fuese un simple proceso de miles de años, uno no puede dejar de preguntarse por qué el mono sigue siendo mono. Otra pregunta también que es importante, ¿por qué nuestra especie mantiene desde el Troodón ese privilegio de ser el avatar del ser? Pero fíjense que nuestra parte humana no duda en matar, no duda en destruir, o en lastimar, o someter a nuestro propio prójimo. Y uno se pregunta, ante lo comentado, ¿encaja este tipo de comportamientos en la creación consciente? ¿O en verdad no será que somos una especie que expresa su comportamiento dentro de un simulador de la falsa realidad e ilusión vivo que es la Tierra? Piénsenlo. Y por supuesto, no crean nada, absolutamente nada de lo que les hemos contado. Pero si algo hemos movido en su interior, como siempre, investiguen y créanse a ustedes mismos. Hasta la próxima, un placer y un saludo para todos. Excelente exposición. José ha retrocedido hasta el origen mismo de la vida. Al igual que la creación en sí misma no es una casualidad, la vida evidentemente tampoco. Vivimos en un reservorio multiespecie. En lo que a nosotros nos respecta, esto es como una placa de Petri, Fran. Totalmente. De hecho, nuestros ancestros, tal y como nos ha contado José, literalmente fueron cultivados hasta que se nos dotó de órganos reproductores. Yo creo que es una investigación bastante profunda. También nos ha hablado del RH, Fran. Ahí tendría que haber otra evidencia de manipulación genética, puesto que sabrán que si la madre tiene un RH diferente al del feto, su sistema inmunológico lo considera un cuerpo extraño y lo ataca. Es la única especie donde se da eso. ¿Cómo puede su propia descendencia ser considerada un cuerpo extraño? Como mínimo, como siempre decimos, deberían de empezar a investigar realmente en ese tema. Porque, a ver, la ciencia siempre, bueno, hasta este momento, claro está, ha estado en manos
de los que quieren controlar el mundo. Con lo cual, las verdades siempre van a estar ocultas, pero el universo obliga a que, por la ley del libre albedrío, esa verdad tiene que estar a la luz. Hay muchas películas donde esas verdades ya están puestas en la calle, se han mostrado a la gente, pero se la ha mostrado a través de Hollywood y se la ha mostrado como ciencia ficción. Investiguen, vean películas, hay muchas películas, hay libros, hay muchas formas de enterarse de lo que realmente pasó en este planeta. Y la realidad supera la ficción. Y por terminar un poco la exposición de José, también decir que respecto al ADN nuestro, no es que sea extraterrestre, es que es una amalgama. Tenemos un elenco, ha sido enriquecido por multitud de razas, ya lo ven. Y se disputan, ¿no?, la autoría de la unidad de carbono. Claro, como mínimo fueron 4 razas distintas, con lo cual esas 4 razas distintas son las que se encargan de intentar por todos los medios dominarnos. Pero, les repito, no hay nada en el universo que les pueda hacer daño si ustedes no lo quieren. Solo tienen que decidirlo, solo tienen que decirlo. Y ahí se producirá la verdadera magia, no la que nos están contando hoy por hoy que hay. Muy ¿Es bien. así?